17. Estoy trayendo esto con el propósito de comenzar el nuevo año con esta meta importantísima para cada uno de nosotros los cristianos, y creo que el domingo que viene traigo lo que continuaría a esta parte. Cuando esté ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, por favor diga amén. Dice, leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o la mujer en este caso, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas, por tu amor y tu misericordia para con nosotros, por tu cuidado para con nosotros y tu iglesia alrededor del mundo. Te pedimos en esta hora, Señor Espíritu Santo, que ilumine nuestros corazones, que ilumines nuestro entendimiento, que tu palabra sea atesorada, Señor, en nuestros corazones, y que sea para nosotros un comienzo de año nuevo en el conocimiento de la bendición que es tu palabra en la vida de cada uno de tus redimidos. Que nosotros seamos hacedores de tu palabra. Padre, te rogamos que este año marque una diferencia en nosotros, el vivir más íntimamente aferrados a ti y el poner en práctica tu santa palabra en nuestras vidas. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Yo creo, hermanos, que todos estamos de acuerdo que cada nuevo año los cristianos suelen proponerse nuevas metas para una mayor intimidad con Dios, para un mayor crecimiento espiritual, y me llamó la atención que inclusive la hermana, después de leer la escritura, pues tocó algo sobre esto. Dije, mira qué bien, como confirmando el mensaje que traigo, lo que Dios puso en mi corazón para traer. Y hoy quiero compartir con ustedes el factor número 1 que hace que nuestras metas y nuestras resoluciones cada año se vean frustradas. Así lo repito. Hoy quiero compartir con ustedes cuál es ese factor número 1 que impide que nuestras metas y las resoluciones que nos formulamos cada nuevo año se vean frustradas. Y llegamos al fin de año con esa frustración. En la mayoría de los cristianos sufren a fin de año de estos altas y bajas emocionales, inclusive caen en ciertas depresiones, porque ven que ninguna de las metas que se pusieron a principio de año lograron. Y el 25 de diciembre, ¿usted cree que estamos comenzando? Cuando usted vuelva a abrir los ojos, ya estamos en diciembre otra vez, en las últimas par de semanas del año. El último domingo del año pasado, pues no nos reunimos aquí por la razón que la mayoría de las personas salían fuera, pero compartí siempre el mensaje de la palabra a través de los medios virtuales de la internet, y ese fue el tema que compartí, de que la frustración que sufre el cristiano a fin de año cuando ve que la mayoría de sus metas que se trazaron a principio de año pues quedaron a medio camino. Sin embargo, si se hacen o se han hecho unas investigaciones muy cuidadosas, y esas investigaciones han demostrado cuál es la razón por la que la mayoría de los cristianos no logramos llegar al fin de año o no nos mantenemos con las metas que nos trazamos para una mayor intimidad con Dios, un mayor crecimiento espiritual con Dios. Y una de esas investigaciones que se ha hecho
encontraron que solamente la mitad de los cristianos leen la Biblia una vez al mes o no la leen del todo. Estamos hablando del 50%. Yo no quiero que se le ericen los pelos de la nuca a usted, pero del número de personas que estamos aquí, entonces quiere decir, según las estadísticas, que la mitad de los que estamos aquí solo leemos la Biblia una vez al mes. Eso sería horroroso. De acuerdo con es una organización cristiana muy reconocida en Estados Unidos y quizás en el mundo, que se llama Barnhouse. Ellos dicen que los llamados cristianos, es decir, estamos hablando nacidos de nuevo, los que hemos profesado a Jesús o hemos confesado a Jesús como único Señor y Salvador personal, dicen que esos cristianos nacidos de nuevo, dice que solamente el 18% lee la Biblia. La Biblia, es decir, eso es menos de 2 de cada 10 cristianos lee la Biblia diariamente. Diríamos 1 algo por ciento. Tendríamos que hacer como Salomón, cortar a uno de esos cristianos por la mitad, o proponer cortarlo por la mitad con aquello de las 2 mujeres que disputaban por un niño. Porque ¿cómo le hacemos? Es menos de 2 y es más que 1. El caso es que eso viene siendo menos de 2 de cada cristiano lee la Biblia diariamente. Menos de 2 lee la Biblia diariamente. Y peor aún, esa misma organización cristiana, Barnhouse, reportó que el 23% de los cristianos activos en ministerios en la iglesia nunca lee la Biblia, incluyendo pastores. Solamente el maestro de escuela dominical, el pastor, el evangelista, solamente va a la Biblia cuando necesita preparar el mensaje o el estudio. Cosa que es cosa terrible. Porque nosotros, los pastores, el maestro de escuela dominical, el que sea, todos ustedes y yo, todos, eso es para todos nosotros. La Biblia no es solamente para el ministro o el pastor. Pero ¿se imagina usted el pastor que va solo a la Biblia para preparar un mensaje? ¿Cómo se alimenta a sí mismo? Yo sé que yo me alimento preparando el mensaje porque andamos para arriba y para abajo. Al menos yo busco en toda la Biblia. Pero uno debe tener tiempo personal para alimentarse usted. Se tiene que alimentar usted mismo para poder luego alimentar a otro. Pero es una estadística escalofriante. El 23% de los cristianos activos en ministerios de la iglesia nunca leen la Biblia. Y de acuerdo con investigaciones o encuestas de otra organización cristiana que se llama Christianity Today, dicen que después de muy cuidadosas y profundas investigaciones, encontraron que no hay un factor más influyente, más beneficioso para la moral, la conducta, para el beneficio no solamente de la persona, sino de su familia y de sus negocios, de su vida social, que no existe un factor más influyente y más beneficioso que leer la Biblia diariamente. Y eso lo explica obviamente el pasaje que acabamos de leer aquí en Timoteo 3, verso 16 al 17. Vamos a ver si el viento me permite. Hay aquí unas palabras que casi nunca buscamos realmente qué quieren decir, pero tienen su función muy importante. Aquí dice: toda la Biblia es inspirada por Dios. En otras palabras, exhalada, dada por Dios, puesta en la mente y en el corazón de aquellos que Él escogió para escribir la Biblia. Sean 39 o 40. Esos hombres no escribieron por voluntad propia, no escribieron lo que a ellos les pareció, sino que escribieron lo que Dios puso en su corazón que escribieran. De manera que por eso podemos decir que la palabra de Dios es infalible, que es lo mejor y lo más importante que usted y yo, lo único que podemos confiar aquí en esta tierra. Y útil para enseñar. Enseñar en este caso es advertir, enseñar el camino, enseñar a distinguir lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Es lo que quiere decir esto. Para redarguir
va más allá de la superficie, es convertir la conciencia del hombre, llega al corazón, a donde se asienta la voluntad del hombre, ahí redarguye al hombre de cualquier argumento o idea preconcebida, de cualquier conocimiento que se levante contra Cristo, cualquier pensamiento o conocimiento que se levante contra Cristo, nos redarguye. Y corregir es enderezar, regenerar, transformar. El otro día yo dije que bueno, de todos los libros que usted puede leer en este mundo, sean buenos o malos, todos los libros, independientemente si son buenos o son malos, todos los libros sirven para informar al hombre. Solamente sirve para informar al hombre. Pero la Biblia es el único libro que sirve para transformar al hombre, no reformar. El ser humano reforma, pues los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales y peor aún la cárcel o lo que sea, es con el propósito de reformar al individuo que quebranta la ley, etcétera, etcétera. Sabemos que después que van a la prisión salen a veces peor que como entraron, pero entre comillas creen que es un lugar reformador, pero la Biblia no reforma, la Biblia transforma. Hace un hombre nuevo, una mujer nueva. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Entonces, corregir es enderezar, regenerar, transformar. Sigue diciendo para instruir en justicia. Instruir es capacitar, nutrir de conocimiento valioso y práctico. Es decir, la instrucción es semejante a la enseñanza, pero va más allá porque nos instruye cómo aplicar lo enseñado. Nos porta de ese conocimiento práctico. Por eso dicen los estudiosos de las Escrituras que la epístola a los Efesios es el ABC del cristiano. Si usted lee detenidamente Efesios, se va a percatar que en los primeros capítulos de Efesios, Dios nos informa, el Espíritu Santo nos informa de todas las garantías, de todas las bendiciones, de la seguridad que tenemos en Cristo, de todo eso maravilloso que usted y yo tenemos por la gracia, porque Cristo lo ganó para nosotros. Es una epístola maravillosa. En los primeros 3, 4 capítulos, y luego ya a mediados del 4 en adelante, 5 y 6, la epístola de los Efesios nos empieza a decir entonces cómo Dios espera que usted, que ha recibido tanto y que tiene tanta garantía y tanta protección y tanta bendición en Cristo Jesús, Dios espera que teniendo todo eso al alcance de nuestra mano, entonces cómo es que debemos vivir esa palabra, cómo debemos ponerla en práctica. Por eso instruir, la palabra de Dios nos instruye a cómo poner en práctica todo ese otro conocimiento intelectual. No se trata solamente de un conocimiento intelectual de la palabra, sino de cómo ponerla en práctica. Y de todo eso se encarga el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Por eso vemos aquí que ese es uno de los propósitos de la palabra de Dios, explicado en el pasaje que acabamos de leer, 2 de Timoteo 3:17. No hay otro factor capaz de influenciar, cambiar, moldear, transformar nuestras vidas como la palabra de Dios. No existe otro, hermano. Si nosotros leyéramos la historia de aquellos grandes hombres del pasado, si leyéramos la historia de esos hombres que supuestamente fueron exitosos en sus vidas, usted va a descubrir, aún aquellos que nosotros no consideramos cristianos, usted va a descubrir que en su vida privada ellos tenían por práctica diaria leer la palabra de Dios, porque sabían cuánto les beneficiaba su vida. Así que si estamos entendiendo el propósito del mensaje, reconocemos que leer la Biblia diariamente tiene que ser la prioridad número 1. Como decía la hermana, no presente más resoluciones a Dios, solo pida al Espíritu Santo que lo ayude a comenzar poquito a poco, hermano. 10, 15 minutos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos solamente al celular? Usted sabe, a mí a veces me pone de mal ver la gente. El otro día yo estaba echando gasolina, había un hombre en la gasolinera llenando el tanque con una mano y leyendo el celular en la otra. Y digo, gracias a Dios que ahora las bombas tienen un dispositivo que se para cuando se llena, si no esto hubiera seguido, porque se entretienen tanto que la gasolina hubiera seguido corriendo, loma abajo y él leyendo.
¿Cuánto tiempo dedicamos a la televisión? ¿Cuánto tiempo dedicamos a tantas cosas que no edifican nuestras vidas? Comience con 15 minutitos y usted va a ver la gran diferencia en su vida. Léala, usted sienta a leerla, es la palabra de Dios donde quiera. Hay gente que dice, no lea aquí o no leas allá. Es la palabra de Dios, hermano. Donde usted la lea, va a edificar su vida, va a alimentar su vida. Para usted tener éxito en cualquier cosa, en la vida espiritual, como cristiano y en cualquier otra cosa, usted necesita alimentarse de la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Josué. Vamos a ver cómo me las arreglo para ir allá. Me siento como aquí bastante limitado, sinceramente, no puedo casi. Pero esto es temporal, no es para siempre. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, vamos a leer del verso 5 al 9. Note lo que le dice Dios a este hombre. Presta atención que las palabras específicas que usa aquí el Espíritu Santo. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No te estamos diciendo que vamos a leer la palabra para que la gente pues nos huya espantado de nosotros, como que si somos bullies ahora. Estamos hablando del mundo espiritual. Donde quiera que usted se pare, usted lleno del Espíritu Santo, armado de la espada del Espíritu, el diablo tiene que huir de usted. Los demonios tienen que huir de usted. Pero hay cristianos que no saben ni dónde queda el libro de Jonás. ¿Se imagina usted? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora viene. Marque estas palabras, hermano. Esfuérzate y sé valiente. De manera que para una vida cristiana, requiere esfuerzo y valentía. No es un paseo en el parque. Yo no le estoy diciendo a usted que esto es fácil. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Si tuviera más tiempo, abundaría en esto. Porque algunos creen que, y se lo digo en una cáscara de nuez. Note lo que él está diciendo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. No está hablando porque tú tendrás que pelear. Él tuvo que pelear contra los cananeos. Él tuvo que esforzarse en el campo de batalla, pero Dios le está diciendo que se esfuerce y sea valiente no para pelear, sino para ser justo, para hacer la voluntad de Dios, para repartir con equidad, para no quedarse la mejor parte de las heredades para él. ¿Está entendiendo? Porque es un hombre en cuyas manos iba a estar el futuro de todo ese pueblo. Y usted sabe que el mucho poder corrompe a cualquier hombre. Y este pudo decir, estas tierras son más lindas, estas son para mí. Estas son más fértiles, estas son para mis parientes. El otro. Cuando viene a ver, nadie quedaba con tierra en Israel. Esa es la manera que yo lo veo. Note que Dios no le dice porque vas a tener que pelear contra los cananeos, sino que le dice porque tú repartirás. Esfuérzate y sé valiente. Y luego en el verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, ahí está, de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora bien, a donde yo quiero llegar. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El libro de la ley en ese entonces era que la palabra de Dios. Lo que había hasta entonces escrito. Los primeros 5 libros, específicamente Deuteronomio, Levítico, todo eso. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo le dice? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí incluye todo, hermano, no solamente una vida espiritual de servicio a Cristo, sino que todo te irá bien en tu hogar. Si sabemos que esto es para bendecir no solamente a mi persona, sino a mi familia, no solamente a usted, sino a su familia. El ambiente del hogar es saturado de la presencia de Dios, gobernado
por el Espíritu Santo cuando usted es un hombre o una mujer que presta atención a los consejos de la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Pregúntese usted. ¿Qué cosa usa el Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros? ¿Qué cosa usa el Espíritu Santo para corregirnos a nosotros? Para instruirnos, para redarguirnos, para todo. ¿Qué cosa usa el Espíritu Santo? La palabra. Para eso Él la inspiró. El Espíritu Santo no usa otra cosa que la palabra. La palabra que Él inspiró para nosotros. Es decir, la misma Biblia dice o da otra razón esencial para que nosotros la leamos. Porque dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso se lo dijo Jesús, el Señor Jesucristo, al diablo en Mateo 4:4. El Señor Jesucristo citó la palabra de Dios al diablo cuando le estaba tentando para que cambiara las piedras en pan. Y él le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está tratando de enseñarnos el Señor con eso? O ese verso. ¿Qué nos enseña? Que mucho más importante que la vida biológica y material es la vida espiritual. Porque todo esto aquí se queda un día, hermano. Esto es temporal, pasajero. Pero su vida espiritual en Cristo es eterna. Amén. El alma del hombre es eterna independientemente a dónde vaya. Ya sea que el hombre vaya al cielo o que vaya al infierno, pero esa alma es eterna. O estamos eternamente en la gloria, en la presencia de Cristo, disfrutando cosas que dice que nadie se ha imaginado en este mundo, o está la persona en tormentos eternos en el infierno. Entonces, lo espiritual es más importante. Y la única manera de nosotros recibir esa sobrealimentación espiritual, hermanos, es leyendo la Biblia diariamente. No es haciendo yoga. Hay cristianos ya haciendo yoga. Y dice que mientras ellos hagan el ejercicio no tiene que ver. Y yo le digo a usted que la yoga tiene su origen en la India, en los templos de adoración a dioses, a demonios. O sea, hay cristianos haciendo yoga, hay otros que se pasan, no cristianos, pero hay otra gente que se pasan piedras por el cuerpo. Pero hay cristianos un cristiano que me ofreció a mí una vez una manilla con 2 pelotas, que era para balancear no sé qué cosa en el cuerpo, para los dolores. Y otros canalizando la energía cósmica. Yo le digo a usted que todo esto son sandeces y estupideces. No son estupideces, son trampas, artimañas de Satanás para tener a la gente enfocada en otra cosa menos en lo que deben enfocarse, menos en Cristo. El Señor Jesús dijo que nosotros tenemos que vivir por la palabra de Dios, la Biblia. Y es importante que nosotros entendamos que la Biblia es el código de ley por el cual usted y yo vamos a ser juzgados un día. Vamos a ser juzgados por esta palabra. Todo el mundo será juzgado por la palabra de Dios. Crea en Dios o no crea. Allí se van a acabar los ateos. Eso se lo garantizo yo a usted. Hasta Darwin, Carlos Marx, todos los comunistas del mundo, allí van a tener que reconocer que Dios es Dios, el único Señor. Entonces, precisamente por esa razón, la Biblia expone uno de sus múltiples propósitos para lo cual el Espíritu Santo la inspiró en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. De manera que quiere decir que la palabra de Dios nos prepara inclusive para estar listo para ese tiempo que se acerca, el tiempo de la venida del Señor. Porque como digo, la palabra nos redarguye, la palabra nos enseña, la palabra nos hace ver si vamos bien o vamos mal, si agrada a Dios mi conducta o desagrada a Dios mi conducta. Todo se aprueba o se desaprueba por la palabra de Dios. Ahora, compare Apocalipsis 1:3 con Efesios 5, 14 al 21. Voy a leer nuevamente Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a dar un salto ahora aquí a Efesios, más bien para atrás, Efesios 5, verso 14
al 21. Yo sé que la escritura está un poco larga, pero tenemos tiempo, gracias a Dios, yo creo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Vamos a ver, hermano, ¿a quién fue escrita esta carta? ¿Gente del mundo que no conocía de Cristo? Por supuesto que no. Toda la Biblia es escrita para los nacidos de nuevo, porque el hombre carnal no puede entender las cosas de Dios. Entendemos la palabra de Dios después que por la gracia salvadora de Cristo, el Espíritu Santo nos abre de pronto el entendimiento y nos hace ver cuál es nuestra condición espiritual, nuestra bancarrota espiritual y nuestra necesidad absoluta del Señor Jesucristo. Entonces nacemos de nuevo en Cristo, creemos y nacemos en el mismo instante, las dos cosas, y comenzamos a entender la palabra de Dios. Pero lo que quiero llamar su atención es que esta carta, esta gran carta que escribió Pablo bajo inspiración divina, fue dirigida a la iglesia del Señor. Y es más, los estudiosos dicen que no fue dirigida a Efesios solamente, sino que era una carta circular que debía andar por todas las iglesias ya establecidas. Por eso se le llama la carta universal de la iglesia. Es el ABC del cristiano. Y dice aquí, despiértate tú que duermes. ¿Qué quiere decir? Que hay cristianos durmiendo, hermano. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Esto suena aún más fuerte. ¿Por qué? Porque el cristiano que duerme es semejante a un muerto. Porque está, qué sé yo, desapercibido de lo que está pasando. Estás en un embelezo. Y allá en Cuba había un refrán que decía, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ahora lo cambiaron, dice, camarón que se duerme se lo comen los turistas. O los cubanos pueden comer camarón. Y el cristiano que se duerme se lo come el diablo, hermano. Dice, y te alumbrará Cristo. Hermano, vamos a repasar este verso de nuevo, que nos cuesta un poco de tiempo. Note la profundidad de este verso. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, número 1. 2, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. De manera que si estás dormido, la escritura misma te está comparando a un muerto. Y encima de eso, estás en tinieblas si estás dormido. Porque nuestra luz es Cristo, obviamente, pero Él usa la palabra. No dice el salmista que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Y si usted tiene la Biblia, usted no, pero yo no quiero ser duro con usted. Si de acuerdo a las estadísticas, ese 50% de los cristianos tienen la Biblia cerrada el año entero. Y el otro 50% solo la abre una vez al mes. Y el otro, qué sé yo, menos de 2 cristianos la leen diariamente. La Biblia está conectando, la lámpara del Espíritu está apagada o la tienen cerrada y no está alumbrando. Entonces, si dice aquí que nos despertemos para que nos alumbre Cristo, quiere decir que el que está dormido espiritualmente anda en tinieblas, hermano. Es peligroso, es sumamente peligroso. Y sigue diciendo, mira pues con diligencia. Esa palabra diligencia quiere decir sin pérdida de tiempo, con esmero, con propósito, con cuidado, diligentemente. Si hay alguien, qué sé yo, que está muriendo de sed allá en aquella esquina y me mandan a mí a buscar una botella de agua, pues se supone que yo venga corriendo y regrese corriendo. O el hombre o la mujer muere. Había un hombre en la zona de nosotros, esto es un paréntesis rápido, de apellido Camacho. Él vivía en la finca de mi abuelo. Y Camacho era un personaje. Él tenía una arria de mulos y él llegaba a su casa y se ponía a hacer cuentos y los mulos se caían dormidos a medianoche con manejo y todo. Pero la esposa de Camacho estaba de parto y la partera. Eso todo, mi papá tiene 84 años y cuando eso era un muchachito de 4 o 5 años. Dicen que la partera manda a Camacho a la tienda a comprar unas sábanas limpias, nuevas, para partear a la mujer. Camacho llegó a la tienda y había un juego de cartas o qué sé yo. Y se bajó a jugar cartas y cuando regresó ya el muchacho ya había parido la mujer y ya estaban dándole de mamar y todo al muchacho. Y lo había envuelto la señora en otros trapos viejos. Eso es lo contrario a diligencia.
hacerlo diligentemente. El viento me hizo perder la escritura. Pero la volvemos, aquí está. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, y esto es una referencia directa a la vida del creyente. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu, no me canso de aclarar este asunto, hermano. Ser llenos del Espíritu, nosotros los pentecostales creemos que ser lleno del Espíritu es hablar lengua hasta por los codos. Ser lleno del Espíritu es ser gobernado por el Espíritu. Yo he visto mucha gente que habla lenguas, pero habla lenguas de muchas lenguas, y son más rebeldes que la rebeldía. Ser llenos del Espíritu, y está en el tiempo presente del verbo, quiere decir que continúa llenándote cada vez más del Espíritu. ¿Y qué va a usar el Espíritu Santo para llenarnos a nosotros, hermanos? Su palabra, el pan, el agua, el vino, la leche que viene del cielo. Las viandas, la carne, de acuerdo al grado de madurez o del tiempo que lleva usted en el Señor. Esa es la cosa aquí. Hay personas que andan siempre corriendo detrás de evangelistas, ungidos por Dios, obviamente, pero creen que el evangelista es un agorero. Y entonces andan detrás del evangelista. Donde quiera que haya una campaña van corriendo para que para que le tiren los caracoles o le lean la palma de la mano, qué sé yo. Para ver qué tiene Dios para ellos, para que Dios les hable. Bueno, ¿y qué hace la gente con la palabra más ciertísima, que es la palabra de Dios, que nos puede hablar diariamente? ¿Usted quiere que Dios le hable a usted? Abra la Biblia y lea. Amén. Y Dios le va a hablar clarito a usted. Pero hay gente que llega y te dice, ay, ¿y qué mensaje de Dios tiene usted para mí? Tenemos un amigo ya viejo, evangelista, que nos contaba, el hermano Román, que había gente que lo llamaba por teléfono a ver qué Dios tenía para ellos. Pero ven acá, chico, que estamos para eso. De eso me salvó a mí el Señor en Cuba del espiritismo. Íbamos a un espiritista para ver qué nos decía el santo. Pero los evangelistas no son agoreros. No le leen la mano a nadie, ni nadie trae profecía por voluntad humana. Dice la Escritura en 2 de Pedro que la profecía jamás vino por voluntad humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, son inspirados. Y si alguno usa el Espíritu con el don de profecía, es cuando el Espíritu quiere, porque Él es el que hace y no hace. Pero si usted quiere que Dios le hable, vaya a la palabra de Dios y busque ahí cuál es la voluntad de Dios, porque está más clara que la luz del mediodía. Entonces, la Biblia está llena de aliento, de fortaleza. Todo esto debe ser suficiente motivación para que nosotros la leamos. Sin embargo, hay muchos de nosotros que siempre estamos planeando y proponiendo en nuestros corazones la lectura diaria de la Biblia, pero lo hacemos como la persona que comienza dieta todos los lunes. Usted sabe que hay personas que comienzan la dieta todos los lunes. Y todos los nuevos años también nos proponemos leer la palabra de Dios. No lo hacemos. Billy Graham dijo que la maldición que más pesa sobre esta nación es que no leen la Biblia. Que no leen la Biblia, y por cuanto no se lee la Biblia, tampoco debemos esperar ese avivamiento que están anunciando por tanto tiempo. Sobre todo los de la doctrina del evangelio más fácil, están diciendo que viene un avivamiento como nunca antes. Y yo le digo a usted que si el pueblo de Dios no vuelve a la Biblia, no veremos ese avivamiento que se está anunciando. Amén. Y lo vengo escuchando por más de 20 años. Porque el avivamiento no solo viene por ayuno y oración. El avivamiento viene cuando el pueblo regresa a la palabra de Dios. Cuando el pueblo es ampliamente gobernado por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios gobierna nuestras vidas, entonces nosotros vivimos en avivamiento. ¿Por qué? Porque avivamiento es impartir vida nuevamente a algo que está casi por morir. Y el que no se alimenta de la palabra de Dios está casi por morir. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a tener vida en nosotros si no nos alimentamos de la palabra de Dios?
Entonces la Biblia es luz, es vida. Ella habla y nos da a conocer al único que puede impartir vida a nosotros, que es el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, bueno, dicho todo esto, hagamos ciertas preguntas. Estas preguntas fueron empleadas en un seminario con el propósito de despertar la conciencia de los participantes. Y creo que también las podemos usar con el propósito de ayudarnos a nosotros a conectarnos con Dios este año y lejos de hacer un montón de resoluciones, por lo menos hacer la resolución más correcta, que es volver a la palabra de Dios diariamente. Son 3 preguntas. ¿Y saben cuántas veces nos hemos puesto a leer, a estudiar la palabra de Dios al principio de año, pero luego dejamos un día, luego se quedan 3 días, luego dejamos una semana y nos vamos desanimando al extremo que todo se queda estancado? Y llegamos al fin de año y nos damos cuenta que tampoco logramos esto. Y la primera pregunta que se hizo en ese seminario es: ¿cuál es esa actividad que nosotros sabemos que si la hiciéramos correctamente y consistentemente traería beneficios y resultados buenos a nuestra vida personal y a toda nuestra familia? ¿Cuál es esa actividad? Supongamos que todos nosotros aquí respondamos: leer la Biblia. La segunda pregunta es: ¿cuál es esa actividad que usted sabe, si usted la hiciera correctamente y consistentemente, traería beneficios y resultados buenos a su hogar, a su familia, a su negocio, su empleo, a su vida social? ¿Cuál es esa actividad? Supongamos que todos respondemos: leer la Biblia. La pregunta número 3 dice: si usted sabe que esa sola actividad es capaz de traer tan buenos beneficios a su vida, de traer cambios significativos y beneficiosos para toda su familia, entonces, ¿por qué no la hace? De manera que la tercera pregunta corta a través de toda la corteza externa y va a la raíz del problema. Va al corazón, al centro de la voluntad del hombre. Usted debe saber que estas preguntas las podemos aplicar a un montón de áreas diferentes de nuestra vida. Pero enfoquémonos en este caso de leer la palabra de Dios. Note cómo las preguntas que hice no se refieren a una actividad que usted no puede hacer, sino a algo que usted y yo podemos hacer todos los días. Como le digo, hermano, 15 minutitos. Comience por ahí solamente. Comience por ahí. Para que usted vea la gran diferencia que va a ser para nosotros en este año. ¿Está usted de acuerdo conmigo, hermano, que esto es frustrante? Saber uno lo que debe hacer y lo que puede hacer y no hacerlo. ¿Se imagina usted cuán frustrante es todo eso? Sobre todo cuando sabemos que eso que podemos hacer y que debemos hacer beneficia también a toda nuestra familia. ¿Sabe lo que dice Santiago 4:17? Santiago 4:17 dice que el hombre o la mujer que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Esta es la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, ¿cuál es la solución al problema? Mientras tenemos por delante un nuevo año durante el cual no queremos volver a caer en la misma trampa y sufrir los mismos sentimientos de frustración y fracaso que sufrimos al final del año. ¿Cuál es esa? La solución la encontramos obviamente en la palabra de Dios. En Primera de Timoteo 4, de un pasito atrás, estamos cerquita. Primera de Timoteo 4, versos 7 y 8. Y dice así, tengo que aligerarme un poco. Primera de Timoteo 4, 7 y 8 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Usted sabe a qué podemos aplicar las fábulas profanas y de viejas ahora? A toda la tontería, para no decir otra cosa, que la gente pone en Facebook. Usted sabe el tiempo que usted le da, o algunos de ustedes, o perdónenme, a lo mejor ninguno de ustedes, pero usted sabe el tiempo que mucha gente le da a estupidez, hermano. Yo no tengo Facebook y me voy a ir para el cielo sin Facebook, ¿sabe? Mi esposa tiene Facebook y a veces me dice: pero mira esto. Cuando ella lo abre para ver pues cosas de la iglesia, pues esto es lo más que abre para ver. Pero hay gente que se va a comer un perro caliente y lo fotografía y después lo pone
y dice, aquí estoy en la gloria de Dios. No me diga que un perro caliente es la gloria de Dios, hermano. Esas son las fábulas y estupideces. Pero entonces dice, desecha todo eso que te roba el tiempo y no te sirve para nada. Y dice, ejercítate para la piedad. Y el verso 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Voy a hacer una aclaración rápida aquí, aunque no es parte del mensaje, pero para que no se me aflijan los más jóvenes que hacen ejercicio o lo que sea. En ningún momento, hay algunos hermanos que dicen que ir al gimnasio y hacer ejercicio es pecado, pero aquí no dice que hacer ejercicio corporal es pecado. La palabra de Dios no condena que usted haga ejercicio, no es pecado. Lo que dice es que para poco aprovecha. ¿Por qué para poco aprovecha, hermano? Porque la vida del hombre es como la flor de la hierba, es como un soplo, que ahora es y mañana no es. ¿Qué son 80, 90, 100, 120 años comparado con la eternidad? Entonces, el ejercicio corporal nos ayuda, sí, físicamente a la vida biológica, pero cuando aquí la escritura lo está comparando con algo más provechoso que es la vida espiritual, es decir, una vida orientada a Cristo, que es eterna. Entonces, para eso, por eso el ejercicio corporal para poco aprovecho, pero no es pecado. ¿Entendieron? Entonces, pues, siga yendo al gimnasio si usted va, con tal de que no se esté mirando mucho en el espejo y luego inflándose. Pero bueno, eso es lo que dice ahí. Es decir, aquí está, hermano, la clave de todo este asunto. Voy a dejarlo abierto aquí para poder volver a él. Ay, ay, ay. La clave es esa palabra, piedad. Piedad quiere decir, o la traducción literal de la palabra piedad es reverencia correctamente dirigida. En otras palabras, es poner en práctica todo lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Pero ¿cómo podemos poner en práctica lo que la palabra de Dios dice que hagamos si no la leemos diariamente? Si no sabemos, usted no sabe cómo puede hacerlo, que usted no sabe. Y esta palabra ejercítate aparece solamente en el libro de los Hechos, en 1 y 2 de Timoteo, en Tito y 2 de Pedro. Una palabra muy profunda, ejercítate. La verdadera religión del hombre es decir, la verdadera religión es la verdadera fe que se aprueba o desaprueba en la conducta. Usted es lo que usted hace, yo soy lo que yo hago. Y la palabra de Dios determina en nuestra conducta. Si nos regimos por la palabra de Dios, nuestra conducta será aprobada por Dios. Y usted tendrá gran galardón en el cielo. Entonces, ahora bien, ¿cómo llegamos a esa piedad? Mire nuevamente el verso, dice, ejercítate. Esa es la llave, esa es la clave. Ejercítate para la piedad. No solo un entendimiento intelectual de la palabra de Dios, sino poner en práctica ese conocimiento al estudiar las Escrituras, para que las Escrituras gobiernen en nosotros. Vamos a Colosenses un momento. Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice aquí, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Hermanos, este pasaje es paralelo a Efesios capítulo 5, verso 18 al 21, que hace un rato pasamos por ahí. Paralelo quiere decir que dice las mismas cosas, quizás en palabras diferentes, pero es el mismo concepto espiritual, la misma enseñanza. Entonces, lo interesante en ese verso ahí de Colosenses, donde dice que la palabra gobierna en nosotros, sabe que la traducción o lo que literalmente dice en los textos originales del griego es que la palabra que se traduce es, o la que nosotros tomamos prestada es la palabra umpire, que se usa en el béisbol, o el árbitro que está en el cuadrilátero de boxeo. Eso lo conoce ya más, no todo el mundo que conoce el béisbol, pero lo que quiero decir, ¿qué sucede, por ejemplo, con el árbitro que está en el cuadro de boxeo?
Aunque se equivoque, lo que él diga es. El boxeador no puede decir que no. Si el árbitro dice, le pegaste un golpe bajo, se queda como que le pegó un golpe bajo. Él es el que manda ahí adentro. Si le dice, párate, ve para la esquina, tiene que ir a la esquina. En la pelota, en el béisbol, el umpire, el que está detrás del home, si el pitcher tira una bola que parece una calabaza por arriba, él dice strike, se quedó strike. Vendrán y le echarán arena en los pies y le inventarán la madre y todo eso, pero se quedó strike. ¿Qué quiero decir? Que Él es el que manda. Aquí dice que la palabra de Cristo gobierna en nosotros como un umpire. Lo que dice la palabra, usted y yo lo obedezcamos. Así es como se llega a esa piedad. Que la palabra sea la que mande en nuestras vidas. Es decir, todo tiene que redundar o ser gobernado y dirigido por la palabra de Dios. Y la otra palabra importante aquí es ejercítate, de la cual nosotros tomamos también del griego la palabra gimnasio. Y transmite la idea que usted tiene que decidir meterse en el gimnasio espiritual del Espíritu Santo y ejercitarse para vivir una vida que glorifique a Cristo. Y esto no es fácil. Esto no es un paseo en el parque. La solución a nuestro problema está en poner nuestras prioridades en orden, hermano, para vivir esa vida mucho más abundante que el Señor Jesucristo ya compró a precio de sangre para usted y para mí. Y Él se merece. Usted y yo vivamos para la gloria de su nombre. Que el mundo vea que Jesús es real y verdadero. Que Él gobierna en nuestras vidas y que nosotros llevamos fruto que glorifican su nombre. Usted y yo estamos bajo el microscopio del mundo. ¿Y sabe por qué mucha gente del mundo no viene a la iglesia? Porque nosotros los cristianos andamos, como dicen los hermanos mexicanos, chuecos y desconchuflados. Y la gente dice, si este es cristiano, pues puede ser que no, que Jesús no es real. Usted y yo, por culpa de nosotros, es el nombre de Cristo blasfemado. El nombre de Cristo no es blasfemado por los del mundo. La Escritura dice que por los del pueblo de Dios, el nombre de Dios es blasfemado. Porque no vivimos a la altura. ¿Cómo lo tenemos al alcance de nuestra mano? Fíjense que la mayoría de las personas dicen que no oran, que no leen la Biblia, porque no se sienten que lo hacen de corazón. Es decir, su mente no está 100% a hacerlo. Entonces, esa es la solución y dice, bueno, pues no lo haré. Además, dicen que no es correcto leer la Biblia si uno no lo siente. Permita decirle algo. Si nosotros fuéramos a adorar a Dios cuando venimos aquí, solo porque lo sentimos. Si nosotros fuéramos a orar solo cuando lo sentimos. Si nosotros fuéramos a ayunar solo cuando lo sentimos. Si nosotros fuéramos a leer la Biblia solo cuando lo sentimos, no lo haríamos nunca. ¿Sabe por qué? Porque jugar un deporte, ver televisión, pasar horas en el celular, ir a pescar al río o al mar, que no es pecado tampoco. El otro que tiene un bote y van a pescar. Eso no es pecado. Si Jesús escogió a pescadores, porque dice que los pescadores nunca se dan por vencidos. Llegan y no pican y 24 horas después todavía, ahora va a picar, ahora va a picar. Por eso Jesús escogió a pescadores, porque nunca se dan por vencidos. Entonces, hermano, todas esas cosas vienen a nosotros naturalmente. Pero el buscar de Dios no viene naturalmente. ¿Sabe por qué? Porque la carne no quiere. La carne se opone al espíritu. El uno se opone al otro para que no hagamos lo que queramos, dice la Biblia. Por eso el espíritu dice aquí, ejercítate. Porque el ejercitarse demanda disciplina, demanda esfuerzo, demanda entrega. Y la disciplina, la disciplina de reconocer lo que es correcto y lo que agrada a Dios. Pablo en 1 Corintios, yo voy a abusar de su paciencia un poco hoy, pero entienda que parte del problema aquí es el frío y el viento al aire libre. No puedo hojear la Biblia lo más rápido que yo quisiera, pero no puedo, soy responsable de no dejar a media este asunto, hermano. 1 Corintios, vaya por favor, 1 Corintios 9. Estamos hablando de disciplina, estamos hablando de esfuerzo. 1 Corintios 9, 25 al 27 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese es el apóstol Pablo. Si los cristianos observáramos la disciplina de los deportistas profesionales y las cosas que ellos se privan y se limitan para obtener altos rendimientos, nos avergonzaríamos, porque ellos lo hacen para cosas, como dice el apóstol Pablo aquí, para cosas corruptibles, para una corona corruptible. Pero nosotros, hermanos, nosotros debemos esforzarnos, porque en primer lugar tenemos la Santísima Trinidad morando en nosotros. El Espíritu Santo mora en usted desde el día que usted recibió a Jesús como Señor y Salvador personal. Y Él lo cela a usted con celo santo, y Él anhela que usted sea un hombre o una mujer que viva para la gloria de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado por el andar de su vida. Entonces, tenemos en nuestras manos la Biblia, todo lo que necesitamos para una vida de excelencia. Si nosotros tuviéramos tiempo, íbamos a ir allá al Antiguo Testamento, a Esdras. Lea luego Esdras, capítulo 7, verso 10, donde dice que Esdras puso en su corazón escudriñar la palabra de Dios diariamente y enseñarla al pueblo. Lea ese versículo, porque en ese versículo está, es decir, ahí en ese versículo están los elementos de la disciplina espiritual. Y yo estoy seguro que para Esdras no fue eso fácil. Ese verso nos dice que las cosas de Dios para Esdras no eran solo cuando él sentía o él estaba en el estado de ánimo de buscar a Dios, sino que él preparó su corazón, es decir, él propuso en su corazón el estudiar la palabra de Dios e hizo de ello la prioridad diaria de su vida. Y usted y yo lo podemos hacer también. Aquí no hay atajos, no hay manera de cortar camino. El Espíritu Santo dice, ejercítate. Y es porque requiere trabajo y disciplina. La palabra disciplina viene de discípulo, es decir, de uno que imita a su maestro. Ya usted sabe a quién me refiero, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de manera que este es nuestro problema. Nosotros no vivimos a la altura de lo que deseamos porque no nos alimentamos lo suficiente de la palabra de Dios. Y no leemos la palabra de Dios no porque sea difícil leer la palabra de Dios, no porque sea aburrida, sino porque requiere disciplina, trabajo y disciplina. Nuestro problema no es falta de inteligencia tampoco, o falta de un estado de ánimo apropiado. Nuestro problema es conformismo. Nos conformamos a que ya somos salvos, a que supuestamente ya nos salvó el Señor del infierno y ya. Pero usted y yo somos llamados a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a pasar de niños a adultos y adultos maduros. El mensaje original que leímos dice en 2 de Timoteo 3, le ruego un poquito de paciencia, hermano. Ay, Señor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sabe lo que quiere esa palabra en el original? No es perfecto como inmaculado que bajó del cielo en una urna de cristal. No, es maduro. Lo que quiere es originalmente es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a estar enteramente preparados para toda buena obra del Señor si no conocemos la voluntad del Señor, que está expuesta en su palabra? Entonces, a nadie le gusta la palabra disciplina en estos días, y mucho menos en la iglesia. Ni a mí tampoco me gusta, sobre todo cuando me hace ver mis defectos, pero es necesaria. Es necesario. Todos nosotros somos enfrentados con esta gran verdad, que sabiendo qué hacer y sabiendo cómo hacerlo y cuán importante es para nuestras vidas, no lo hacemos. No lo hacemos, hermano. Y yo le digo a usted una cosa, usted y yo ya hemos recibido todo lo que necesitamos para poder vivir una vida exitosa. Y cuando yo hablo de una vida exitosa, no me estoy refiriendo a la doctrina de la prosperidad. Estoy hablando de una vida espiritual en Cristo Jesús. Una vida fructífera, una vida que
vaya cargada de fruto que glorifiquen al Padre. Romanos capítulo 6, verso 14 dice así: el pecado pues no se enseñoreará más de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esa frase, bajo la gracia? Que cada vez que nosotros hagamos lo que nos parezca ya estamos perdonados. No, la frase bajo la gracia se refiere a la obra redentora de Cristo. Y se refiere a que todo lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida victoriosa delante de Dios ya le ha sido dado a usted y a mí por medio de Cristo. Está al alcance de nuestra mano, hermano, todo lo que necesitamos. Y ya la tenemos en la mano, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha puesto una Biblia en nuestras manos. El caso es, hermano, que nosotros podemos culpar nuestra generación como una generación creciendo sin disciplina. Podemos culpar el ritmo de vida en que vivimos. Vivimos una cultura materialista y consumista. Podemos decir que tenemos multitud de responsabilidades que enfrentamos diariamente. Podemos decir lo que querramos, pero tenemos que ser honestos con nosotros y decir que un día tendremos que dar cuenta a Dios por esta vida que Él mismo nos ha regalado, que Él nos ha comprado a precio de sangre preciosa. La última lectura que comparto con ustedes es 2 de Timoteo 2:15. Ahí dice, procurad pues presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿eso para los predicadores? No. La Escritura dice en 1 Pedro 2:9 que usted y yo todos somos sacerdotes y sacerdotisas de Dios. Todos los nacidos de nuevo somos ministros del Señor Jesucristo, embajadores de Cristo aquí en la tierra. De manera que si yo quiero ver cambios en mi vida, hermano, si yo quiero hacer la diferencia donde quiera que me pare, soy yo. Y es usted, y no es otra persona, el que tiene que disciplinarse para cambiar. Y el que tiene que proponerse y decir, este año yo no voy a hacer ninguna resolución. No le voy a hacer promesas a Dios que yo no pueda cumplir. Pero yo me voy a enfocar en todos los días, separar un tiempo para leer la palabra de Dios. Vaya anotando. Leí en Juan capítulo 1. Pues mañana leo Juan capítulo 2. Léase un capítulo donde el Espíritu lo lleve a leer. Usted va a ver la gran diferencia. Vamos a estar en pie. Le agradezco muchísimo su paciencia para conmigo. Vamos a orar.